Muy buenos a todos, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, capítulo 2. Hoy tenemos cilindro. Pues sí, chicos, como podéis comprobar, hoy vamos a hablar de Mitaka. Tenemos por aquí el cilindro 140 y lo primero que debemos hacer es hablar del unboxing, ¿no? ¿Qué nos encontramos nada más abrir la caja? Como podéis ver en imágenes, nos encontramos un acabado bastante premium, ¿no? Lo vemos muy bien empaquetado y lo que nos podemos encontrar es un kit de juntas en el que tenemos todas las juntas necesarias para sustituir este cilindro 140 por el 125 o otro 140 que tengáis en vuestra moto que haya gripado o que ya sea el momento de cambiarlo. También nos encontramos con el bulón y una jaula de agujas que nos incluye siempre nuestro gran amigo Jordi de Classic Bike Obsessions, porque está en todo, tiene un máximo detalle. Nos encontramos también los Circlick para el bulón para cuando metamos la biela y también nos encontramos un pistón del que nos va a hablar ahora Jordi junto con el cilindro, porque estas calidades, Jordi, me tienes que decir tú a mí cómo has encontrado estos cilindros. Sí, bueno, rebuscando un poco por ahí. No, sí, vamos a ver. Cilindro, lo que es Mitaka, calidad-precio es de lo mejorcito que hay, ¿vale? O sea, si nos vamos a otras marcas que son más top, pero ya empiezan los precios a subir bastante. Entonces yo creo que para la reconstrucción que vamos a hacer de motor, buscando, mirando, encontrando un poquito más de cilindrada y que no nos cueste mucho dinero, lo que es Mitaka o Aoki, porque aquí en España se llama Mitaka, se llama Aoki, pues lo que es en calidad-precio no hay nada mejor. Exacto, ¿vale? porque es lo que hablamos, ¿no? En el primer vídeo de presentación, que si aún no lo has visto, vete porque vas a ver todo lo que vamos a hacer en la moto. Queremos hacer un proyecto que sea después también bastante asequible sin perder calidad. Claro. Que todos vosotros podáis decir, hostia, pues se me ha gripado el motor. Y digas, entre nicasilar el cilindro, ponerle un pistón nuevo, un juego de juntas y demás, decir, hostia, si tengo un cilindro nuevo, con su pistón nuevo, a 0 kilómetros, con una calidad muy similar al Nicasil, al original, y una fundición también muy buena, muy espectacular también. Exacto, porque sus planos, todas las caras, la verdad es que están bien tocadas, o sea... No nos cortamos, ¿verdad? Sí, no nos cortamos. Que es un detalle, ¿no? Que hemos visto muchas veces en piezas de fundición que vienen... Y que no están acabadas. Exacto. Que parece que falta, que todavía no están acabadas. Exacto, que vas a meterle mano y de repente... ¡Ah! Me he cortado. Pues no, aquí tenemos un acabado... O una rebaba del molde, que han hecho ya 25 millones de piezas con ese molde de fundición y se notan la rebaba, los empalmes, se nota todo por todos los sitios. Además, Jordi, si miramos por dentro, ¿verdad? Vemos muy buenos acabados también en el tema de los transfers. Sí. Vemos unas aperturas muy grandes, ¿no? Sí, claro. Lleva bastantes transfers y todo lo que se puede encarar todavía una vez que ya metamos el cilindro en los cárteres y demás, pues oye, pues todavía se pueden retocar un poquito, ¿vale? Se podrán retocar un poquito para encararlo y el tema del escape, pues igual, depende del escape, depende de la toma que se le monte al escape, pues oye, pues se le podrá retocar un poquito, más que nada no para abrirlo ni para decir, oye, que le voy a sacar aquí... Sino para encararlo, ¿no? Para encararlo y que los gases, tanto de gasolina, de admisión, como los gases de escape, pues que no reboten y salgan y entren perfectamente. ¿Y del pistón, Jordi? Y el pistón, pues bueno, el pistón es de muy buena calidad también. Lleva un recubrimiento antifricción en las faldillas, ¿vale? Y también es muy similar al original. Sí, ¿verdad? Lo que pasa es que esto lleva de extra, pues eso, que lleva una pequeña película de antifricción. Vemos que el pistón, en este caso, en el kit, nos viene de dos segmentos, ¿no? Claro, viene de 2 segmentos, aguanta todavía un poquito más lo que es la fricción, ¿no? El desgaste y la fricción. Y vemos ¿vale? también que es muy importante, un tema muy importante que me ha pasado, ¿no? Con VHM, que es que, por ejemplo, si vosotros queréis montar una culatita de VHM para un 140, es muy importante fijaros siempre si la cabeza del pistón tiene bóveda o es plana. Sí, claro, puede ser plana, puede tener más bóveda, menos bóveda. O sea, hay que medirlas para el tema de... Eso es un tema muy importante. No compréis por comprar y después vayáis a montar lo que sea. Hostia, Jordi, esto no funciona. Claro. Recordad que estos no son un tutorial para que lo hagas tú, ¿vale? Sí. Eso es muy importante. Sí. Estamos enseñando un poquito lo que se puede montar
en algo económico. Exacto. Claro. Porque, por cierto, te voy a pillar un poquito aquí, Jordi, y me gustaría preguntarte si pudiéramos explicar un poco a la gente que nos está viendo, ya que hablamos de esto, qué diferencia habría, ¿no?, entre un pistón con cabeza plana y con bóveda. Sí. ¿Qué sensaciones nos daría o qué prestaciones nos cambiarían con esto? Sí, vamos a ver, depende. Los pistones de carreras son planos. La cabeza la lleva plana, tienen un poquito más de compresión y a la hora de saltar la chispa, lo que es la combustión la hace más uniforme, toda la combustión. A veces cuando las bóvedas están muy pronunciadas y demás. O sea, estamos hablando de carreras ya, eso, ¿no? Claro, o sea, que ya sería... Claro, todos los pistones de carrera, la cabeza es plana, ¿vale? Las 125 GP, las 2,5, todos los pistones, los pistones de cars, de competición y demás. Todo eso viene en plano, ¿no? Sí, todos esos vienen en plano, son de cabeza plana. Sí. Bueno, chicos, pues visto ya este pedazo de cilindro que le vamos a montar, las calidades que ya habéis visto que son muy, muy buenas, calidad-precio increíble junto con el pistón, que también viene en el kit, como habéis visto. Tenemos aquí otro tipo de piezas que nos trae la marca para que las conozcáis, ¿no? Que también están, sobre todo en venta en la web de mi gran amigo Jordi, que es una máquina, tiene todo. Es que yo le pregunto por algo y me dice, yo lo tengo. ¿Qué tenemos aquí, Jordi? Pues bueno, pues tenemos desde campanas de embrague. Guau, también de una calidad, mira lo que pesa, o sea, no pesa nada. Esto es increíble, ¿eh? Sí, no pesa nada. Esto es de una red de 3,5 o de un bungee. Y mira, qué calidad, o sea... ¿Y esto, Jordi, qué es esto, súper liviano y súper... Y luego esto es un cigüeñal Joyitas también. de la corona, esto, ¿no? Sí, Porque... también es un cigüeñal, que también fabrica... Aoki en España, como habéis oído. Y este, por ejemplo, trae bielas japonesas, ¿vale? O sea, eso es síntoma de buena calidad, ¿no? Y rodamientos japoneses. Sí, claro, todo lo que sea material japonés, bueno, ya se sabe, las motos japonesas son de muy buena calidad. Da prestigio. Claro, y todo lo que sea japonés, sí es verdad que es mejor que lo que viene de Taiwán o lo que viene de China y demás. También tienen cigüeñales con bielas de Taiwán. Vale, sí, o sea que tú puedes elegir, ¿no? Sí, claro, hay varias opciones también. Depende, pues todo también de lo que te quieras o de lo que puedas gastarte. Claro, nosotros siempre recomendamos, pues bueno, que aunque lo que venga de Mitaka o de Aoki ya venga fabricado en un sitio, fabricado en otro, las calidades, los estándares de calidad, o sea, siempre los tienen al máximo. Entonces, cualquier cosa que le pongas, pues te va a funcionar perfectamente. Si es verdad que a lo largo un rodamiento japonés pues te puede aguantar más kilómetros que un rodamiento de Taiwán. Sí, bueno, seguramente, ¿no? Ya sabemos muchas veces las calidades de China, que no quiere decir que todas sean malas, porque imagino que habrá calidades, ¿no? Sí, claro. Pero si es japonés, mejor, chicos. Sí. Así que nada, bueno, habéis visto un poquito todo lo que tiene también la marca Mitaka, Aoki aquí en España. Agradecerles este material que nos han dejado, sobre todo a Jordi también, que lo tenéis en la descripción. Os voy a dejar su web por si estáis interesados en algún kit, o también su teléfono de contacto de la empresa de Classic Bike Obsessions para que podáis pedir, encargar o directamente traer aquí vuestra moto. También. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo de presentación del cilindro. Sí. Lo vamos a montar aquí. El número 2. El número 2 del canal. Vamos a traer más. Vamos a empezar a meterle mano a esta bicha ya, que lo estáis deseando seguro y nada. Sí. Todos lo estamos deseando, Todos lo estamos deseando. Así que nada, despediros de vosotros. Si tenéis alguna pregunta, ya sabéis, aquí en los comentarios os leemos. Este señor también os lee, que ya me ha dicho que en el primer vídeo ha estado viendo todos. Sí, he estado mirando ya unos, he estado mirando otros. Y sí, muchas gracias por todos los comentarios y todas las cosas que decís. Y nada, que de todo se aprende y todos vamos aprendiendo. O sea, ahí vamos de la mano. Muy bien. Pues nada, chicos, un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!